también ata conciencia. De tal manera que había muchos hermanos, incluso mi persona, que cuando no diezmábamos igual nos sentíamos mal. Porque nuestras conciencias habían sido atadas. Y es más, si es que alguien hacía eso por fe, está bien. Porque todo lo que es de fe es bueno. Ahora, doctrinalmente está mal. Y tiene implicancias muy serias. Entonces, si alguien escucha esta exposición, que entienda que no es por revolver el gallinero. Mire, por ejemplo, el diezmo. Cuando usted predica que el diezmo está vigente, y es más, apela a Malaquías 3:10, que se usa como un texto bélico dentro de los contextos evangélicos. Es un versículo que se usa para amenazar, para torturar conciencias, para poner en cuestionamiento la fidelidad y tu fe. Es como un termómetro de santidad. Si tú no diezmas, estás mal. El que diezma está bien, aunque su vida en otras cosas sea un asco. Pero si diezma, está bien. Eso es así. Eso sucede. Entonces, ¿pero qué es lo que significa predicar la doctrina del diezmo para con la iglesia? ¿Qué es lo que significa teológica y bíblicamente hablando? Significa que el muro que la cruz derribó se está levantando ese muro de nuevo. Porque si se proclama un mandamiento de esos 613, se está proclamando los 613. Porque el pacto mosaico es una unidad. ¿Me está siguiendo? Si yo promuevo un solo mandamiento de los 613 para que la iglesia lo practique y busque santidad, si yo promuevo uno solo, estoy poniendo de pie lo que Cristo derribó. Entonces, yo hoy en día comprendo a nivel doctrinal esta cuestión. Desde el comienzo me empezó como a no cuadrar y fui creciendo en el entendimiento hasta el día de hoy. Y si en el principio no me cuadraba, hoy pienso que es más grave de lo que pensaba al principio. En sus consecuencias e implicancias teológicas. Yo no estoy promoviendo que la iglesia sea tacaña. No estoy promoviendo que la iglesia no dé. Al contrario, la iglesia debe ser conocida por ser la institución y el organismo más dadivoso. Eso es lo correcto. Sin embargo, el diezmo es una doctrina que se puede estar predicando de buena fe o de mala fe, pero la consecuencia es muy peligrosa porque se está levantando el muro que Cristo derribó. En otras palabras, predicar el diezmo es un discurso anticruz, es un discurso anticristianismo, es un discurso blasfemo en el sentido que niega la obra de Cristo en el Calvario, porque él trata de levantar lo que Cristo derribó. Predicar el diezmo es negar el acceso a los gentiles de las bendiciones de los pactos. ¿Me está siguiendo? ¿Entiende las implicancias? Entonces no es una cuestión como que, no, si quieres dar el diezmo. No. Es grave. Es muy grave. Es una doctrina anti-evangelio, no en el contexto judío, porque ahí es un mandamiento, sino de querer que eso sea vinculante al gentil que ha creído en Cristo. Para que un gentil pudiera haber gozado de los pactos, tenía que ser un prosélito. ¿Qué era ser un prosélito? Tenía que circuncidarse.
y quedar bajo el pacto mosaico y cumplir toda la ley. Ese era el acceso de un gentil. No derribaba el muro, sino que se convertía en un prosélito que gozaba de las promesas judías. También existían los gentiles que eran llamados los temerosos de Dios. ¿Cuáles son los temerosos de Dios? Que aquellos que adoptaban ciertas cosas del judaísmo, pero sin embargo no se circuncidaban. O sea, eran gentiles que tenían simpatía con el judaísmo. Entonces estaban los prosélitos, los temerosos de Dios, y después apareció la iglesia. Pero la iglesia son aquellos gentiles y aquellos judíos que creen en Cristo. ¿Ya? Eso es la iglesia. Y eso nació en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Amén. Entonces, sigamos, volvamos a leer. Dice, Efesios 2, 11 y 16 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ojo, no en Israel, sino en Cristo. Amén. No en Israel, porque nosotros no pasamos a ser israelitas espirituales, sino que en Cristo. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la cruz. Amén. Por la sangre de Cristo hemos hecho cercanos, porque el muro se derribó y ahora podemos tener acceso a las promesas espirituales en Cristo. Gloria a Dios. Lo que el pacto abrámico decía: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo. Porque Él, dice, porque Él, o sea Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, gentiles y judíos, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, 613 mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios derribó el pacto mosaico? Para crear en sí mismo, en Él, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre. Eso es la iglesia. Eso nació en Hechos 2, un nuevo hombre. Un nuevo hombre que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Mire, haciendo la paz mediante la cruz derribó el muro. Por eso la cruz hace la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, el gentil se reconcilia con Dios a través de Cristo y el judío también se reconcilia con Dios a través de Cristo. Eso es la iglesia. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Repito, mire, los gentiles y los judíos fuera de Cristo, el muro sigue levantado. ¿Me están entendiendo? Porque siguen estando bajo el pacto mosaico los judíos. Pero cuando creen los judíos en Cristo y los gentiles en Cristo, ahí en Cristo el muro se derriba. Gloria a Dios. Y ahí no hay judío ni griego, sino una nueva creación. No hay hombre ni mujer, sino una nueva creación, el cuerpo de Cristo. Amén. La salvación. Entonces, si yo estoy levantando el muro con falsas doctrinas en ese sentido, incluso te estoy teológicamente sacando de Cristo porque estoy levantando el muro. Nosotros sabemos que el que creyó en Cristo es imposible que se pueda lograr eso, pero teológicamente eso es lo que se está predicando. Ahora,
Puse el ejemplo del diezmo porque es un ejemplo muy característico y muy relevante en nuestra nación. Pero también puede ser con el sábado. Amén. Con cualquiera de los 613 mandamientos que se predique. Sucede lo mismo. Porque el pacto mosaico es una unidad. Si tú predicas uno, estás predicando todos los demás. Y tú fallas en uno, fallaste en todos. O sea, como yo no daba el diezmo, yo había fallado en la lógica de ellos en los 612, incluidos 613. O sea, todo el decálogo yo había fallado. Ahora, ¿alguien cumplió la ley perfectamente? Nadie, solo Cristo. Amén. Entonces, predicar el diezmo, en el fondo, hermano, es predicar salvación por obra. Amén. Eso es, predicar salvación por obra. Predicar salvación por el cumplimiento de la ley. Pero Efesios 2:8 claramente dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera. Entonces, entender este punto, hermano, libera conciencias. Mire, si yo predico en contra del diezmo hoy, yo no lo predico, punto 1, para revolver el gallinero. Punto 2, yo no lo predico porque esté enfermo por algo que me hayan hecho. Yo no lo predico porque quisiera ser tacaño y no quisiera dar a la iglesia. Porque a veces levantan esas caricaturas. No, ese es el punto. Porque hay gente que predica contra el diezmo, pero no lo entiende como yo lo estoy predicando. Simplemente predica contra el diezmo porque no quieren dar. Amén. Y eso también está mal. Amén. No. Si usted va a estar en contra del diezmo, tiene que tener una comprensión bíblica y con el corazón sano. Amén. Con el corazón sano, mi hermano. Y con el corazón sano, entonces podemos decir que esto es grave. Y entonces a todos aquellos que están dando el diezmo bajo una coacción de Malaquías 3:10, bajo una predicación terrorista, porque son predicaciones terroristas que dan miedo. Imagínense a los nuevos cuando recién Dios los llama, ellos vienen muy sensibles en su conciencia. Les dice eso, los ata, hermano, porque condicionan la reconciliación con Dios al dar el diezmo, ¿no? Es una canallada. Es una canallada para con la obra de Cristo. Es terrorismo espiritual. Es terrible. Yo ni siquiera estoy hablando que lo predican porque les gusta el dinero. Eso son cosas secundarias, hermano. Lo más grave es lo que es un atentado contra la obra de Cristo en la cruz. Ese es el punto. Así que si usted va a escuchar este sermón, libere su conciencia. Libere su conciencia. Usted, si no diezma, está haciendo bien. Usted no está actuando mal. Usted es pro Calvario, es pro cruz, pro Evangelio cuando no diezma. Sin embargo, usted como nuevo creyente tiene que ser dadivoso, tiene que ofrendar. Claro que sí, para la obra de Dios. Entonces, esa es la implicancia de este entendimiento. Entonces, de ahí, hermano, que tenemos que ver el pacto mosaico de esta manera. El pacto mosaico es santo, el diezmo es santo en relación con Israel, con quien se concertó. Pero cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de salvación, estamos mal. Sí predicamos y promovimos el diezmo. Porque no es solamente una cuestión de dinero, no es solo una cuestión de que vas a quedar sin dinero, es una cuestión de implicancias bíblico-teológicas y soteriológicas. Nunca más le creas a alguien que te diga que si tú no diezmas, no te vas en el arrebatamiento. Nunca más le creas a alguien que porque tú no diezmas cuestiona tu salvación. Porque la salvación no se pierde porque está en Cristo. Y lo que está en la mano de Cristo nadie lo arrebatará. Y cuando te asusten con el cuento del salvo siempre salvo,
ni siquiera entienden lo que hablan. La salvación en Cristo está segura. Y decir que la salvación en Cristo está segura no tiene que ver con que promovamos la mundanalidad, porque no promovemos la mundanalidad. Tenemos que santificarnos, tenemos que ser formados a la imagen de Cristo. Claro que sí, tenemos que buscar la santidad. Pero aunque tengamos que buscar la santidad, nunca vamos a caer en el discurso de que somos salvos por obras. Porque somos salvos por la pura gracia, somos salvos por creer en Cristo solamente. Esa es la cuestión. Así que, si este punto que he desarrollado ha quedado claro, no hay nada más que decir, porque sería un éxito si usted lo ha entendido, para la gloria de Dios. Amén. Así que hasta aquí queda la predicación. Gloria a Dios. Gracias y paz a vosotros. Amén. Pasa el pastor a este lugar y continúa el servicio para Dios.